Mediante la preparación alcanzamos el éxito. Y qué mejor éxito que el de estar preparado para la venida del Señor. Llenémonos del Espíritu Santo y percibamos cómo cada parte de la historia se convierte en un bucle que llegará a su fin hasta el día en que Cristo venga. Volvamos a la palabra. Seamos parte de las personas que quieren realizar el gran cambio mundial, aprendiendo cada día más de Él e informándonos de cómo se está desarrollando la venida del Señor. Volvamos a la palabra con el pastor Francisco Flores. Acerquémonos cada día más al regreso de nuestro Dios. Muy buenas noches, tengan todos ustedes, apreciados amigos, hermanos que nos acompañan en este su programa Volvamos a la Palabra. Valga decir que este no es un programa radial que pasamos con el propósito de captar atención ni nada por el estilo. Por supuesto, queremos captar un poco la atención de la audiencia en el sentido de que tomemos conciencia que necesitamos volver a la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios. Agradecemos a todos ustedes que están conectados, a aquellos que se conectan a través de la red social de Facebook o a través de la radio Fe y Armonía. Agradecemos mucho su sintonía. Y ya hemos estado por algún tiempo en este programa saliendo al aire en vivo cada lunes y cada miércoles a las 8 de la noche, hora de Colombia. Esto se transmite desde Colombia y este servidor está en Carolina del Norte, en Estados Unidos. Aquí son las 9 de la noche, hora este. Nos agrada, por lo tanto, tenerles. El único propósito de este programa, lo hemos dicho desde el principio, es que usted tome conciencia de la importancia que tiene volver a la Biblia, regresar al libro sagrado. No es un secreto, no es algo que sea simplemente una noticia así como que un boom de noticias, ni una noticia extra. No es algo que salió de repente. El hecho de que en general el cristianismo ha abandonado el estudio de la palabra y por lo tanto estamos en un terreno muy peligroso, ya que el libro de Mateo, en el capítulo 24, cuando Jesús habló con sus discípulos y ellos le preguntaron: Señor, dinos, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Lo primero que el Señor Jesús les dijo fue: mirad que nadie os engañe. La única forma en que no podemos ser engañados, en que no seamos engañados, es que volvamos a la palabra y que vivamos por los principios de la palabra de Dios, aprendamos lo que dice la Biblia y de esa manera entonces podamos vivir conforme a esto, porque esto, la palabra, es la voluntad de Dios. Hoy día, mis queridos, vivimos de muchas opiniones humanas, vivimos de cosas que leemos, que no son inspiradas, vivimos de predicadores que tal vez tienen muy buenas intenciones, pero que dicen cosas que no están conforme a la Biblia, y tenemos que cuidarnos. Quiero remitirlos y recordarles mi página de internet, frankfloresbible.com, y también quiero recordarles que me sigan en las redes sociales de Facebook e Instagram. A través del Facebook, cada lunes y miércoles estamos en vivo también transmitiendo este programa. Muy bien, para aquellos que deseen, al final de este programa vamos a hacer una oración por cualquier petición que ustedes puedan tener. Simplemente la colocan allí en pantalla y al final nosotros oramos. Asimismo, saludamos a todos aquellos que nos saludan ya y que van a estar saludándonos durante el programa. Así que vamos a orar para comenzar y vamos a encomendarnos a Dios, que fue el que inspiró la palabra. Padre, oramos a ti, hablamos contigo, agradecidos porque el día ya ha declinado, ya ha comenzado otro día. Agradecemos mucho tu compañía durante este día,
tu misericordia en permitirnos, Señor, vivir un día más. ¿Tienes algún propósito? ¿Tienes un objetivo con nosotros al permitir que podamos estar vivos? Y agradecemos mucho la oportunidad que tú nos das de conocerte, Señor, de tener la palabra, de poder tener nuestras facultades, nuestros sentidos al día para poder estudiarla, porque cuánta gente hay en el mundo que quiere, pero no puede, no tiene la forma de estudiar la Biblia, bien sea porque en el país donde están no es permitido, o bien sea porque tienen alguna incapacidad física, son ciegos, o bien sea porque de repente no saben cómo leer porque no han aprendido a leer. Entonces, Señor, te agradecemos porque en tu misericordia tú nos permitiste llegar hasta este momento del tiempo. Hemos nacido en un mundo convulsionado por la guerra, por el egoísmo, por la falta de amor de los unos hacia los otros. Un mundo en el cual se nota, Señor, a claras que nosotros no podemos avanzar más por mucho más tiempo y que Jesús va a venir y va a terminar con todo esto. Por lo tanto, te damos gracias y te suplicamos, Señor, que tú nos orientes, que tú nos dirijas, que con tu palabra tú nos des esperanza, paz, poder y que tu voluntad se cumpla en nosotros. Danos, oh Dios, tu pan en este día. Danos el pan espiritual, llena nuestro corazón. Bendice a todos los que estamos acá en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias por estar allí. Nos están saludando desde Chetumal, México. Agradecemos su saludo, hermanos. Un saludo para ustedes también. Agradecemos a todos aquellos que están saludando. Es una bendición poder contar con estos momentos para estudiar. La verdad, les digo con toda franqueza, si por mí fuera, yo dedicaría más tiempo, más días, más noches a estudiar, a estar en vivo, pero hay obligaciones que cumplir. El horario no me permite, por asuntos de trabajo, poder estar aquí todas las noches a las 9. De lo contrario, con todo corazón, créanme que allí estaría para poder acompañarles y para poder continuar en el estudio de la palabra. Dios tiene caminos que nosotros no conocemos, tiene formas de decirnos las cosas que son variadas y tal vez Él más adelante en su voluntad permitirá que algo suceda para que podamos estudiar con más continuidad, con más persistencia. Por ahora solamente tenemos estos dos momentos que son 2 horas semanales, lunes y miércoles de 9 a 10. Y Dios mediante no sabemos qué será lo que el Señor tenga deparado para este servidor y para ustedes en el futuro. Bien, hemos estado estudiando el libro del Apocalipsis y particularmente durante estas últimas semanas hemos estado estudiando las iglesias del Apocalipsis. Ya pasamos por la iglesia de Éfeso, la iglesia trabajadora que perdió el primer amor y a quien el Señor le dijo que debía pensar de dónde había caído y hacer las primeras obras, y que Él le prometía a esa iglesia que al vencedor le daría a comer del árbol de la vida. Pasamos por la iglesia de Esmirna, una iglesia atribulada por la persecución, una iglesia que no recibió reprensión, una iglesia que tuvo que enfrentar la muerte, y realmente el Señor Jesús muy feliz con la iglesia, porque aunque era una iglesia pobre en bienes materiales, era rica espiritualmente, y esta iglesia el Señor le prometió la vida eterna. Les dijo: al que venciere le dijo, no sufrirá daño de la muerte segunda. No olvidemos, hermanos, que cada promesa a las iglesias es una promesa hecha también para ti, es una promesa que Dios hace particularmente a ti. Cuando Él dice que Él va a dar a comer del maná escondido, o que va a comer del árbol de la vida, esa promesa también es tuya, te pertenece. Y luego estábamos en la iglesia de Pérgamo, que fue la última iglesia que estuvimos. Estuvimos hablando acerca de la iglesia de Pérgamo y de la doctrina de Balaán.
de la doctrina de Balaam. Y allí en la doctrina de Balaam estuvimos viendo que la iglesia de Pérgamo está donde está el trono de Satanás, y también estuvimos hablando acerca de cómo Balac quería poner tropiezo a los hijos de Israel a través de la fornicación y de las cosas que se dedicaban a los ídolos. Realmente la semana pasada, el miércoles, cuando estuvimos hablando ya de los últimos detalles de Pérgamo, vimos que la iglesia de Pérgamo reflejaba perfectamente lo que le pasó a Israel, porque Balaam finalmente logró infiltrar dentro del pueblo de Israel a las mujeres moabitas, doncellas, mujeres que se infiltraron en el pueblo con toda sutileza y fueron atrayendo la atención de los hombres de Israel, y de esa manera el pueblo de Dios cayó en la fornicación, y por lo tanto, una vez que ellos llegaron a caer en eso, entonces también participaron de la idolatría, Así que bueno, hermanos, nos alegra mucho haber podido llegar hasta allí, porque en la iglesia de Pérgamo, el miércoles estábamos hablando de las promesas a Pérgamo, de lo que significa comer del maná escondido y lo que simboliza el hecho de tener una piedrecita con un nombre escrito nuevo que ninguno conoce. Así que hoy lunes 19 de septiembre vamos a iniciar el estudio a la iglesia de Tiatira. El mensaje a la iglesia de Tiatira es uno de los mensajes más largos que existe entre los mensajes a las iglesias. Está desde el versículo 18 hasta el versículo 29. Quiere decir que abarca 12 versículos. Y dice la Biblia, los vamos a leer todos primero y luego entonces vamos a entrar en los detalles. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. El título de esta sección de esta iglesia es Tiatira, prueba de fuego. Y nosotros nos damos cuenta que el mensaje es de el Hijo de Dios teniendo los ojos como llama de fuego y los pies semejantes al bronce bruñido o bronce refulgente. Y dice la Biblia en el versículo 19, el Señor le dice a Tiatira, al igual que le dijo a Éfeso, a Esmirna y a Pérgamo: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia. Notemos nosotros el mensaje a Éfeso. En el mensaje a Éfeso, el Señor le dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. A la iglesia de Tiatira, el Señor le dice: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia, y que tus obras últimas o postreras son más que las primeras. Luego le dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Notemos que en el mensaje a Pérgamo, el Señor le dijo: tengo unas pocas cosas contra ti. Y a Tiatira también le dice lo mismo: tengo unas pocas cosas contra ti. En el mensaje a Éfeso, el Señor le dijo: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Asimismo, directo. En el mensaje a Esmirna no hay reprensión. En los mensajes de Tiatira y Pérgamo, el Señor le dice: tengo unas pocas cosas contra ti. Y luego lo dice: ¿qué toleras? Toleras. En el mensaje a Pérgamo, el Señor le dijo: tengo unas pocas cosas contra ti. Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. En el mensaje a Tiatira, el Señor le dice:
tengo unas pocas cosas contra ti, toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Notemos nosotros la similitud que existe entre ambos mensajes, porque en el mensaje a Pérgamo, el Señor le dice, tienes allí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. En el mensaje de Teatira dice, toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Así que hay una similitud, hay un paralelismo en la Biblia, existen muchos paralelismos. Hay un paralelismo entre la iglesia de Pérgamo y en la iglesia de Teatira. En la iglesia de Pérgamo, el Señor le dice, tengo unas pocas cosas contra ti. En el mensaje a Teatira, él dice, tengo unas pocas cosas contra ti. En el mensaje a Pérgamo, el Señor le dice que Balac pone tropiezo ante los hijos de Israel porque los enseña a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y en la iglesia de Teatira, el Señor le dice que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. En el mensaje a Pérgamo, Balaam es un supuesto profeta. En el mensaje a Teatira, Jezabel también se hace llamar profetisa. Así que en ambos, el ataque es contra el pueblo de Dios. En ambos el ataque es contra el pueblo de Dios. En el mensaje a Éfeso no hay un ataque contra el pueblo de Dios. La iglesia de Éfeso perdió su primer amor. La iglesia de Éfeso se descarriló, se desorientó, cayó del amor que lo sostenía y el Señor le dijo, recuerda de dónde caíste y regresa. En el mensaje a Esmirna no hay reprensión, pero luego los mensajes a Pérgamo y Teatira, el asunto acá se trata de un ataque directo contra el pueblo de Dios y hay dos cosas que están involucradas en ese ataque directo. Una es la idolatría, el adorar ídolos, y el segundo es la fornicación. Y luego dice, nosotros vamos a mirar todas esas cosas en detalle. Ahorita solamente estamos dándole una especie de pasada por encima, como se dice. Es un consejo que yo les doy a aquellos que quieran estudiar la palabra. Si usted quiere estudiar la palabra a profundidad, usted debe primero conocerse el texto. Y para poder conocer el texto, usted debe leerlo una y otra y otra y otra vez. Cuando usted se familiarice con el texto, entonces empiece a buscar detalles, similitudes, contrastes. Empiece a buscar en el texto bíblico cosas que se parecen, cosas que no se parecen, palabras que se repiten, palabras que no se repiten, palabras que son conocidas, palabras que son desconocidas. Empiece a buscar en el texto bíblico lo que le llama la atención del texto bíblico, no de usted, sino del texto bíblico. Y entonces usted vaya anotando todo eso en un cuaderno, anote, pregúntese, ¿por qué esto así? ¿Por qué esto así? Y una vez que usted tenga todo ya hecho, que usted tenga un bosquejo claro, un macro de lo que usted se va a estudiar, entonces empiece a estudiar. Todo eso que yo le he dicho que debe hacer es simplemente preparación. Es como prepararse usted para mirar el texto bíblico. Ya después que usted haya mirado en el texto bíblico y haya hecho preguntas y haya anotado las palabras que se repiten y haya visto los paralelismos que existen, entonces usted está listo para estudiar.
¿Cuánto tiempo le va a demorar eso? Se va a preguntar usted. Eso me va a demorar mucho, le va a demorar mucho tiempo, mucho, mucho tiempo. De hecho, si usted toma solamente una iglesia del Apocalipsis y hace lo que yo le estoy diciendo, leer el mensaje una vez, otra vez, otra vez, otra vez, hasta que usted se familiariza con el texto y después buscar palabras que no conoce, palabras que conoce, similitudes, contrastes, buscar simbolismos, figuras del lenguaje, parábolas. Después que usted haga todo eso y usted se ponga a analizar el texto versículo a versículo, usted va a pasar mucho tiempo en eso. No va a pasar días ni semanas, va a pasar meses estudiando un pasaje de la Biblia. Entonces usted me va a decir, pero entonces nunca voy a terminar de estudiar la Biblia. Amén. Amén. Ojalá que el Señor le encuentre estudiando la Biblia. Y si no termina de estudiarla, no se preocupe, pero con lo que usted va a estudiar, Dios le va a dar capacidad de aprender muchas cosas. Seguimos con el texto a Tiatira y dice la Biblia, versículo 21, notemos nosotros lo que le dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta. Ahora notemos que en Pérgamo no existe eso. En Pérgamo no existe una, un periodo de tiempo que el Señor le dé para el arrepentimiento. En el versículo 15 dice, también tienes allí a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco, por tanto, arrepiéntete, le dice. Pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. En cambio, a Tiatira, el Señor le dice, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Así que el mensaje a Tiatira es un mensaje en el cual está involucrado un periodo de tiempo que Tiatira no menciona cuánto es. El Señor no puso allí cuánto es el tiempo de espera, cuánto es el tiempo que Él le ha dado a Tiatira para que se arrepienta. Simplemente dice, le he dado tiempo para que se arrepienta. Entonces, una de las cosas que como estudiantes de la Biblia necesitamos hacer es tratar de averiguar aquello que el texto no dice. Escudriñar la Biblia significa investigar la palabra. Significa dedicarle tiempo e investigar con oración, con una concordancia, buscando el significado de las palabras en el original. Y usted me va a decir, pero yo no sé griego ni hebreo, eso no es problema. Hoy día eso no es ningún problema para nadie. Usted puede conseguirse un diccionario, un léxico en griego, español o en griego, inglés, si habla inglés, un léxico del hebreo al español o del hebreo al inglés. Usted se puede conseguir una concordancia que se llama Strong, que tiene todos los versículos de la Biblia analizados palabra por palabra, y de esa manera usted va a enriquecer su estudio. Usted va a decir, yo no sé usar eso. Está bien, yo tampoco sabía usarla. Necesitamos pedirle a Dios que nos dé sabiduría para poder comprender el texto bíblico. No vamos a poder entenderlo a menos que Dios nos dé sabiduría. Y dice la Biblia, versículo 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama. Notemos nosotros el lenguaje con el cual se escribe el mensaje a la iglesia de Tiatira. Es un lenguaje extraño. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación. Ahora, nosotros nos damos cuenta que en el mensaje a Tiatira hay dos elementos que no aparecen en el mensaje a Pérgamo. Bueno, tres. En primer lugar, a Pérgamo el Señor no le dio tiempo para que se arrepintiera. En segundo lugar, en ninguna parte de Pérgamo dice que el Señor le iba a arrojar en una cama. Y en tercer lugar, no dice tampoco que el Señor los iba a meter en gran tribulación.
Pero vamos a seguir leyendo. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Así que en Tiatira, indudablemente, nosotros tenemos la continuación del problema Pérgamo. Porque en la iglesia de Pérgamo, Balac logró introducir, según Números 25, en el campamento de Israel a las mujeres moabitas para que llamaran la atención de los hombres de Israel, del pueblo de Dios, y de esa manera ellos entonces pudiesen caer en el pecado, obligándose a sí mismos la maldición de Dios. El mensaje a Tiatira está diciendo que ya ellos están en fornicación. Tengo unas pocas cosas contra ti. Toleras. Ya ella está allí. Ahora no se llama Balaam, ahora se llama Jezabel. Y ahora esta mujer se hace llamar profetisa. En el mensaje a Pérgamo nosotros no vimos esa palabra, pero ahora claramente nos estamos dando cuenta que esto se trata de una persona que evidentemente profesaba servir a Dios, pero estaba llamada a ser un engaño para el pueblo de Dios. He allí la importancia de volver a la palabra, de estudiar la palabra. Entonces dice la Biblia, en el versículo 21, volvemos a leerlo, y le he dado tiempo para que se arrepienta. ¿A quién? ¿A quién le dio tiempo para que se arrepienta? A Jezabel. De ella es que está hablando. Tengo unas pocas cosas contra ti. Toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe, ¿ven? Es una maestra, seduzca, tiene arte, tiene el arte de la seducción, engaña a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y luego el Señor dice, he aquí a ella, a Jezabel, la arrojo en cama y en gran tribulación, la arrojo en cama a ella, y luego dice, y en gran tribulación a los que con ella adulteran. O sea que son dos cosas diferentes. Si no se arrepienten de sus obras. Perdón, si no se arrepienten de las obras de ella. Y luego dice, y a sus hijos heriré de muerte. Ahora nos damos cuenta que no solamente se trata de la mujer, sino que esta mujer tiene hijos. A sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. O sea que esto es un asunto que va más allá de la simple observación regular. Quiere decir que esta mujer ha logrado hacer un trabajo de engaño tan efectivo que solamente Dios puede darse cuenta de la diferencia. Y Él sabe lo que hay en la mente y en el corazón de esa persona. Y dice, a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras. Notemos nosotros, hermanos, que es la primera vez que el Señor Jesús dice que Él va a dar un castigo o una recompensa. Él dice, os daré a cada uno según vuestras obras. En la iglesia de Tiatira vamos a pasar algún tiempo porque hay muchos detalles aquí que necesitan ser estudiados. Frases que se repiten en la Biblia en otros pasajes
y que nos van a ayudar a discernir el mensaje a Tiatira, la época de Tiatira, y también nos van a ayudar a mirar cómo eso se aplica a nuestra vida personal, cómo se aplica a la iglesia de hoy. Luego dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, ahora notemos, en Tiatira hay gente que tiene la doctrina de Jezabel y hay gente que no tiene la doctrina de Jezabel, así que hay dos grupos. Hay dos grupos. Están, bueno, también están los hijos de Jezabel, que a quienes el Señor dice que los va a herir de muerte, pero están aquellos que no tienen la doctrina de Jezabel y están aquellos que tienen la doctrina de Jezabel. Pero notemos nosotros que el problema de Esmirna en el versículo 20, el Señor le dice, tengo unas pocas cosas contra ti, toleras a esa mujer. Ese es el problema que tiene Tiatira, tolerar. Entonces dice el versículo 24, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Wow. Yo os digo, no os impondré otra carga. Pérgamo, la iglesia de Pérgamo, el Señor le dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pérgamo moraba donde estaba el trono de Satanás. Pero en Tiatira hay gente, los que tienen la doctrina de Jezabel, están en las profundidades de Satanás. Entonces él dice, a vosotros y a los demás que están en Tiatira, cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Quiere decir que tenían una carga, pero el Señor no les va a poner otra. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Otra vez en el mensaje de Tiatira está la expresión vendré. Notemos en Éfeso, dice en el versículo 5, vendré pronto a ti. En el mensaje a Pérgamo, el Señor le dice, versículo 16, por tanto arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto. Y ahora en Tiatira, el Señor le dice, lo que tienes, reténlo hasta que yo venga. Estábamos nosotros hablando la semana pasada acerca de esas expresiones en la Biblia en las cuales se habla de venir el Señor. No siempre en la Biblia, cuando la Biblia dice que el Señor viene o que se refiere a que Él va a venir, no siempre está hablando de la segunda venida, porque en la Biblia también el juicio, cuando el Señor habla acerca del juicio, también se refiere al juicio con el mismo lenguaje. Vamos a mirar un ejemplo de eso. Vamos a terminar de leer el texto y entonces vamos a mirar un ejemplo acerca de eso. El versículo 26 dice, al que venciere y guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, noten ustedes, las regirá con vara de hierro, serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído lo oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces vamos a ir en la Biblia a buscar ese pasaje que yo les estaba diciendo. Mateo, el capítulo 22. Mateo en el capítulo 22, si no estoy equivocado. Sí. En el capítulo 22 de Mateo, allí está la parábola de la fiesta de bodas. Esta es una parábola muy singular en la Biblia. Estamos ahorita mismo analizando la expresión vendré pronto a ti.
Acuérdense que a Éfeso el Señor le dice, vendré a ti, te quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Y a Pérgamo le dice, vendré a ti pronto, ¿cómo es que le dice? Y ya les voy a decir, a Pérgamo le dice, arrepiéntete porque si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y a Teatira le dice, lo que tienes, reténlo hasta que yo venga. Entonces, Mateo capítulo 22, ahí está la parábola de la fiesta de bodas y vamos a leerla y vamos a prestarle atención a esta parábola que dice, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Déjenme decirles, hermanos, que el Señor Jesús, cuando daba parábolas, cuando decía parábolas, las decía con un propósito doble. El propósito de Cristo al hablarle a la gente en parábolas era para que los que estaban interesados en conocer la verdad le preguntasen más y pudiesen conocer la verdad. Y los que no estaban interesados simplemente desdeñaban, no entendían y simplemente no hacían caso, o si entendían y se daban cuenta que se aplicaba a ellos, rechazaban el mensaje y se iban. Entonces, el Señor Jesús lo dijo claramente. Él claramente dijo cuando sus discípulos le preguntaron, Señor, ¿por qué les hablas en parábolas? Y Él les dijo, para que viendo no vean y entiendan y yo los sane. O sea que en otras palabras, Jesús lo estaba haciendo adrede. Adrede hablaba en parábolas para que la gente que no lo quería entender no lo entendiese y se perdiera. Para algunas personas esto es una cosa que no puede ser. ¿Cómo que Jesús va a ser así? Pero Él mismo lo dijo. Esas no son mis palabras. Eso está en la Biblia. Usted solamente necesita buscarlo en la palabra y lo va a encontrar. Vamos a leer el capítulo 22 de Mateo. Dice, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. En primer lugar, hermanos, es bueno que nosotros pensemos que muchas veces Jesús, cuando hablaba en parábolas, él siempre comenzaba las parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a. ¿Alguna vez tú te has preguntado a qué reino de los cielos se estaba refiriendo Jesús? Por ejemplo, cuando él dice que el reino de los cielos es semejante a una mujer que perdió una dracma y que barrió toda la casa buscando la dracma hasta que la encontró. ¿Qué tiene que ver eso con la realidad del reino de Dios? ¿Cómo es que el reino de los cielos es semejante a una mujer que se le pierde una moneda? ¿A qué reino de los cielos se está refiriendo Jesús? Entonces, cuando nosotros escuchamos la expresión el reino de los cielos, pensamos que el Señor está hablando de lo que va a suceder en el cielo, pero no es así. Vamos a leer. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, pero estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, díganle a los invitados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está preparado. Vengan a las bodas. Pero ellos, sin hacer caso, se fueron. Uno a su labranza, otro a sus negocios y otros, tomando a los siervos del rey, los afrentaron y los mataron. Entonces, cuando nosotros leemos esto, nosotros no podemos pensar que estas cosas están sucediendo en el cielo o que van a suceder en el cielo. El Señor Jesús está diciendo que el reino de los cielos se parece a esto. ¿Cómo así que el reino de los cielos se parece a unos hombres que agarran a los siervos del rey y los matan? Él está diciendo, el proceso de la salvación,
el proceso del reino de los cielos se parece a esto que les voy a contar. Y entonces les dice, versículo 7, al oírlo el rey, todavía en la parábola, se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Notemos nosotros cómo la parábola va dando detalles y detalles para que la gente sepa de qué está hablando. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, pero los que fueron invitados no eran dignos. Vayan pues a las salidas de los caminos y llamen a las bodas a todos los que encuentren. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que encontraron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de invitados. Ahora, esto es la segunda indicación que nos deja saber que esto no puede estar sucediendo en el cielo. Esto no puede estar sucediendo en el cielo, no va a suceder en el cielo. En el cielo no va a haber una fiesta de bodas en la cual va a haber gente buena y mala. En el cielo tampoco van a haber personas afrentando a los siervos de Dios y matándolos. Eso no existe. El Señor Jesús está diciendo que el reino de los cielos es semejante a esto, porque Él está diciendo todo aquello que rodea el proceso de la salvación para llegar al cielo se parece a esto que les estoy contando. La Biblia dice que saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de invitados. Versículo 11. Acuérdense que estamos hablando de por qué en Apocalipsis se repite la frase, vendré a ti, vendré pronto a ti, te quitaré tu candelero de su lugar. Si no te arrepientes, vendré pronto a ti, le dice el Señor también a Pérgamo. Y dice el versículo 11, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Noten ustedes que en la parábola en ninguna parte dice antes que había un vestido de boda que se tenían que poner, pero ahora está diciendo que el rey entró a ver a los invitados y se dio cuenta de que había un hombre allí que no tenía vestido de boda. Entonces ahora entendemos que los que estaban invitados a las bodas debían tener un vestido. La Biblia no lo decía, pero ahora lo dice en un versículo, entonces nosotros echamos con la mente hacia atrás y volvemos a empezar. Es como un loop, es como una repetición. Y dice la Biblia en el versículo 12, y le dijo al hombre que no estaba vestido de boda, le dijo, amigo, noten ustedes cómo lo llama, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Pero él enmudeció. La frase que nosotros queremos recalcar en esta parábola es la frase que dice, y entró el rey para ver a los convidados. Notemos nosotros que eso de que el rey entra a la fiesta de bodas para ver a los invitados, eso suena así como una inspección. ¿Mm? Eso suena así como el rey entró para ver quiénes eran los invitados. Está verificando y se da cuenta mientras revisa que uno de los invitados, por lo menos, no tiene el vestido de boda y le pregunta, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Y él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Entonces el Señor Jesús dice,
así es el reino de los cielos. Él está diciendo con esto que el reino de los cielos no es que tú vives, te mueres y te vas al cielo si fuiste bueno. El Señor Jesús está diciendo que el reino de los cielos es como una fiesta de bodas y que hay que ponerse un vestido. Allí en la parábola no dice quién provee el vestido, pero sí es clara la parábola en señalar que los invitados deberían tener una ropa especial. Pero también la parábola está diciendo que hay gente que está en la boda, en la fiesta, que no tiene vestido. Es decir, que hay personas que se han infiltrado sin el vestido de boda, aparentando ser invitados. Entonces el rey entra, el rey viene. Es la misma expresión de Apocalipsis, donde el Señor le dice a Éfeso, arrepiéntete, porque si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar. El Señor no está hablando de la segunda venida, no. Él está hablando de que Él va a venir a la iglesia a hacer una revisión. Porque hay muchos en la iglesia que profesan ser cristianos, pero de corazón no lo son. Por eso dice en el mensaje a Tiatira que el Señor escudriña la mente y el corazón. Porque esto es un trabajo de investigación. Y el trabajo de investigación de Dios no es un trabajo de solamente mirar por fuera, porque cuando Él mandó a Samuel a ungir a David, Él le dijo a David, no te fijes en la apariencia, porque Jehová, el hombre dijo, el hombre solamente mira lo que está por fuera, pero Jehová no. Le dijo, Jehová mira el corazón. Así que evidentemente en la parábola de la fiesta de bodas hay una tarea de investigación, hay una tarea de revisión. El rey viene. Y por eso dice, el reino de los cielos es semejante a, porque antes de que el rey se case, antes de que todo suceda, el rey va a venir para mirar quiénes son los que están invitados a las bodas, a ver si están con el vestido correcto. El rey no va a permitir que se le infiltren en la boda personas que no han sido invitadas. Por eso dice, el reino de los cielos es semejante a esto, porque el reino de los cielos no va a ser un lugar en el cual se van a reunir buenos y malos y después el Señor va a empezar a apartarlos después que estén en el cielo. No. Antes de que se celebre la boda, va a haber una revisión a los invitados para ver si los invitados son dignos. Y si no lo son, ¿qué va a suceder? El rey le dice a los que sirven, atado de pies y manos, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Quiere decir que va a haber una lamentación por aquellos que se pierdan la entrada a las bodas después que termine la revisión o juicio. Y luego dice, muchos son llamados, pocos son escogidos. Entonces en el mensaje a Tiatira, hermanos, en el mensaje a Tiatira, y volvemos a Apocalipsis capítulo 2, el Señor le dice, lo que tienes, reténlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Ya después vamos a mirar de dónde sacó el Señor Jesús todas las expresiones que le dice a Tiatira. Tenemos que estudiar acerca de Jezabel. Tenemos que mirar porque el Señor le dice que le he dado tiempo para que se arrepienta. Al estudiar a Jezabel vamos a tener que estudiar
perdón, vamos a tener que estudiar la vida del profeta Elías y vamos a tener que estudiar el tiempo que Dios le dio de prueba a Israel mientras Elías estaba, y entonces nos vamos a dar cuenta por qué el Señor le dice a Tiatira que él le ha dado tiempo a Jezabel para que se arrepienta, porque esto viene de una historia que está en el Antiguo Testamento, donde estaba Elías, donde estaba Jezabel y donde estaba Acab. Acab era el rey y Jezabel era la esposa del rey, pero Jezabel no era una mujer aferrada a Dios, ella era pagana, pero ella profesaba amar a Dios. Entonces, nos vamos a dar cuenta por qué dice la Biblia, le he dado tiempo para que se arrepienta, y al mirar la historia de Elías, miren qué cosa tan interesante, cómo la Biblia nos va a ubicar en el tiempo exacto de la iglesia de Tiatira. Y por ende, cuando nos ubique en el tiempo exacto de la iglesia de Tiatira, seremos capaces de saber cuál era el tiempo de la iglesia de Pérgamo y cuál era el tiempo de la iglesia de Esmirna y cuál era el tiempo de la iglesia de Éfeso. Porque hasta este momento nosotros no hemos tenido evidencias claras, concretas, de cuáles son los tiempos de las iglesias, porque ha dicho algunas cosas. Por ejemplo, sí, le dijo a Esmirna que he aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, tendréis tribulación por 10 días. En el mensaje a Pérgamo habla de Balaán y de Balá, que Balaán quiso poner tropezadero, pero no es sino hasta el mensaje a Tiatira que el Señor le dice: yo le he dado tiempo para que se arrepienta. Y entonces cuando lleguemos allí y veamos el tiempo que Dios le dio a Israel para arrepentirse en los tiempos de Jezabel, y veamos qué fue lo que Dios hizo y cuál fue el milagro que sucedió para que Israel regresara al Señor, entonces nos vamos a dar cuenta cuál es el tiempo de Tiatira y vamos a ir hacia atrás en los tiempos para entonces saber desde dónde comenzaron los tiempos de las iglesias. Muy interesante, muy interesante. Porque para estudiar la Biblia necesitamos, como le dije, primero leer todo, después analizar cada palabra, versículo tras versículo, mirar qué se parece, qué contrasta, palabras que no conozco, averiguarlas, mirar los tiempos, ver quiénes son los personajes, las características, y para esto hay que dedicar tiempo. Bien, mis hermanos, el tiempo se ha ido. Hablando de tiempo, el tiempo se ha ido. Ya nos faltan solamente 6 minutos y 10 segundos para concluir con nuestro estudio de esta noche. Estamos estudiando el mensaje a Tiatira. El próximo miércoles, por la gracia de Dios, vamos a continuar. Vamos a hablar un poquito acerca de Tiatira, el tiempo de la iglesia. Vamos a hablar un poco del contexto histórico y el contexto geográfico de la iglesia. Y también vamos a hablar acerca de Jezabel y todo eso. Vamos a ir hablando acerca de todo esto poco a poco. Y por supuesto vamos a buscar la palabra Tiatira en la Biblia y vamos a darnos cuenta dónde más está y quiénes estaban involucrados, etcétera, etcétera. Hay mucho que estudiar. Por ahora, mis hermanos, amigos, yo les agradezco mucho su atención al programa. Tenemos a Elizabeth Alfonso, que está escuchando por la radio y pide oración por los enfermos de la familia. Con mucho gusto, hermana Elizabeth, vamos a estar orando por ellos. Tenemos a el doctor Sánchez Barón, José, está pidiendo oración por su hijo Daniel, que está enfermo. ¿Cómo no? Mi querido hermano, vamos a orar por tu hijo. Hermano José Sánchez es el director de este espacio. Gracias a él nosotros estamos al aire, gracias a él y sus hijos, su familia. También vamos a dar saludos a las personas que nos están mirando desde Chetumal, México. Elsie Estrella, Antonio Pérez, Nasha Raycast. Gracias por estar allí.
Gracias por su sintonía. Están viendo a través del Facebook. Y saludos también a nuestra hermana María Angélica, que también saludó por allí temprano cuando estábamos iniciando el programa. Muy bien, entonces vamos a orar y vamos a pedirles a ustedes que compartan la programación a través de sus redes para que la palabra se siga difundiendo. Acuérdense que el Señor Jesús dijo: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Mientras más compartamos, mientras más difundamos, mientras más multipliquemos, más rápido viene el Señor. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por este programa. Gracias por la oportunidad que nos diste de poder estar aquí para analizar, estudiar, conocer los mensajes a las iglesias y especialmente el de la iglesia de Tiatira. Queremos pedirte, Señor, que tú puedas bendecir a las personas que están enfermas en la casa de nuestra hermana Elizabeth. Alfonso, también te rogamos por Daniel, el hijo de nuestro hermano José, para que tú le bendigas. Y rogamos por todos aquellos que han estado observando el programa, por aquellos que tienen peticiones escondidas en su corazón, también las de este servidor. Y te suplicamos, Señor, que tú, conforme a tu voluntad, atiendas, contestes y que podamos de esa manera también glorificar tu nombre a través del testimonio de tus respuestas a nuestras oraciones. Quiero pedirte, Padre, que tú nos bendigas en el resto de esta noche. Bendice el próximo programa, que será el miércoles, y permite que podamos multiplicar la voz, multiplicar el mensaje, compartiéndolo, y que muchas otras personas sean beneficiadas con esto. Bendiciones que te agradecemos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Bendiciones para todos. Que tengan una feliz noche. Nos vemos el próximo miércoles en Volvamos a la Palabra. Bendiciones. Mediante la preparación